En medio de una feroz tormenta de nieve, un pastor alemán callejero avanzaba entre la penumbra, con el pelaje endurecido por la escarcha y las patas enrojecidas por el frío implacable. Sus costillas marcaban su delgadez extrema, pero aquella noche el hambre no era su mayor preocupación. Su instinto lo guiaba con urgencia, su hocico perforaba el aire gélido con desesperación. Algo estaba ahí, bajo la nieve. Algo importante. Con furia, comenzó a escarbar en el suelo congelado, ignorando el dolor punzante en sus patas desgastadas. La nieve se arremolinaba a su alrededor, pero él no se detenía. Arañaba y cavaba con la desesperación de quien sabe que el tiempo se agota. Y entonces, su hocico tropezó con algo duro. No era roca, ni metal. Era una caja de cartón, mojada y semienterrada en la nieve. El perro gimió y tiró de ella con los dientes, arrastrándola con el poco aliento que le quedaba. Y en ese momento, lo escuchó. Un sonido apenas perceptible en medio de la ventisca, un sollozo débil que congeló su corazón. Se detuvo en seco, acercó su hocico y aspiró el aire con ansiedad. Ahí estaba de nuevo. Un llanto. Con renovada urgencia, empujó la caja con el hocico, rasgando el cartón empapado hasta que, por fin, la abrió. Lo que vio dentro hizo que sus orejas se erizaran y su respiración se agitara. Entre trapos viejos y húmedos, un diminuto bebé temblaba, con la piel pálida y los labios azulados. Sus pequeñas manos se agitaban con una debilidad que partía el alma. El pastor alemán parpadeó, pero su instinto ya había tomado la decisión por él. Sin titubear, hundió su hocico en la tela que envolvía al bebé y lo sostuvo con la máxima delicadeza. No podía perder más tiempo. Aferrándose a la única chispa de vida en medio de la tormenta, el perro emprendió su marcha, avanzando con esfuerzo a través de la nieve implacable. El pueblo dormía, ignorante del milagro que se desarrollaba en sus calles desiertas. Las luces de las casas estaban apagadas, las chimeneas exhalaban columnas de humo solitario. Y mientras la nieve seguía cayendo sin piedad, un pastor alemán callejero, con el corazón más grande que el invierno, luchaba por salvar una vida que no debía apagarse esa noche. En gruesos copos, la nieve caía sin tregua. El pastor alemán avanzaba con determinación, guiado por un instinto más fuerte que el frío cortante. Conocía esas calles mejor que nadie, las había recorrido incontables noches, buscando entre la basura y esquivando miradas de desprecio. Pero también había conocido bondad. Al final de la calle principal, en una casa de ventanas grandes y cálidas, vivía una mujer que nunca lo había ahuyentado. Algunas noches le dejaba comida en el porche. No le temía. Y si alguien podía ayudar a la criatura que llevaba entre los dientes, era ella. El esfuerzo por avanzar se volvía cada vez más titánico. Sus patas ardían por el frío, la nieve crecía a su alrededor como un océano blanco y hostil. Pero no se detuvo. No hasta llegar frente a aquella casa. No hasta dejar al bebé en la puerta y alzar la cabeza para lanzar un ladrido feroz y desesperado. Un llamado de auxilio que rompió el silencio de la noche. Dentro de la casa, una luz se encendió. Se oyó el crujido de la madera al abrirse la puerta. Y entonces, apareció ella. Su bata ondeó con el viento mientras sus ojos se agrandaban en puro asombro. «Dios mío», murmuró, arrodillándose de inmediato para tomar al bebé en sus brazos. Su rostro reflejaba incredulidad, pero el pequeño, como si sintiera el calor de su cuerpo, dejó escapar un suspiro y se aquietó. La mujer levantó la vista y encontró la mirada del pastor alemán. En ese instante, ambos comprendieron que nada volvería a ser igual. El viento helado golpeó su rostro mientras sostenía al bebé contra su pecho. Su corazón latía con fuerza desbocada. Miró al perro, que seguía allí, observándola con ojos oscuros y alerta. «¿De dónde lo sacaste?», susurró, pero no había tiempo para preguntas. El bebé gimió entre sus brazos, temblando. «Dios mío», repitió, girando sobre sus talones y corriendo hacia el interior de la casa. El pastor alemán la siguió, dejando un rastro de nieve y huellas mojadas sobre el suelo de madera. La mujer, llamada Isabel, era enfermera. Su instinto profesional se activó al instante. Colocó al bebé sobre la mesa del comedor, despojándolo con delicadeza de los trapos húmedos y envolviéndolo en una manta gruesa. La piel del pequeño estaba helada, pero aún respiraba.
Lo examinó con rapidez, notando su fragilidad y el temblor involuntario de su diminuto cuerpo. Estás deshidratado, pero eres fuerte, pequeño. Vas a estar bien. El bebé suspiró y, como si sintiera la calidez y seguridad de sus manos, se quedó dormido. Isabel sintió un nudo en la garganta. ¿Quién pudo hacer algo así?, murmuró, con los ojos ardiendo de impotencia. ¿Quién abandona a un bebé en medio de una tormenta? Su mirada se desvió hacia el pastor alemán, que la observaba desde el umbral de la puerta. Su cuerpo seguía cubierto de nieve, pero en su mirada había algo más que simple instinto animal. Había preocupación. Había súplica. Como si dijera, por favor, ayúdalo. Las lágrimas empañaron la vista de Isabel. Conmovida, se acercó lentamente al perro. Tú lo salvaste. El pastor alemán no movió la cola ni hizo ningún ademán amistoso. Pero tampoco retrocedió. Solo la observó, expectante, esperando su siguiente movimiento. Isabel entendió. Aquel perro no confiaba en los humanos. Pero, por alguna razón, había confiado en ella. Se arrodilló con cautela y extendió la mano. No sé de dónde viniste, ni lo que has vivido, murmuró con voz temblorosa. El perro tensó el cuerpo, dudando. Isabel mantuvo la mano firme, su corazón latiendo con fuerza. En aquella fría noche, entre la tormenta y el destino, dos almas heridas se encontraron. Y nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Pero si fuiste capaz de hacer todo esto por ese bebé, te mereces una oportunidad. El pastor alemán olfateó su palma 1 segundo, 2 segundos, y luego, lentamente, apoyó su hocico sobre la mano de Isabel. Fue un contacto leve, casi imperceptible, pero para él, era el primer acto de confianza en mucho tiempo. Isabel sonrió, con lágrimas resbalando por su rostro. Bienvenido a casa, susurró. En ese instante, supo que el destino los había unido por una razón. Esa noche, Isabel se sentó en la sala, con el bebé dormido en una cuna improvisada junto a ella. El pastor alemán yacía en el suelo, con los ojos cerrados, pero su respiración aún era agitada por la tensión de la noche. Isabel no podía dejar de mirarlo. No tenía collar ni marcas de haber pertenecido a alguien. Era un callejero, pero con el alma más noble que jamás había conocido. Respiró hondo. Al día siguiente, acudiría a la policía para intentar averiguar de dónde venía el bebé y quién había sido capaz de abandonarlo en la nieve. Sin embargo, en el fondo, un temor la atormentaba, ¿y si alguien venía a reclamar al pastor alemán? No estaba segura de que pudiera dejarlo ir. El amanecer llegó con un frío cortante. Isabel no había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen del perro arrastrando la caja en la nieve, salvando una vida que no era la suya. El bebé seguía durmiendo, su respiración tranquila y acompasada. Había sobrevivido a una noche que pudo haber sido su final, y todo gracias a él. Isabel se giró hacia el pastor alemán, que permanecía acostado junto a la cuna improvisada, sin apartar la vista del niño. Era como si supiera que su misión aún no había terminado. Esa mañana, Isabel se dirigió a la estación de policía, con el bebé envuelto en una manta gruesa en sus brazos. El pastor alemán insistió en seguirla. Isabel intentó hacer que se quedara en casa, pero cuando abrió la puerta, el perro se plantó firme en la entrada y se negó a moverse. Había tomado una decisión, él iba con ellos. Cuando llegaron a la estación, el oficial de turno la miró con incredulidad. ¿Me está diciendo que este perro encontró al bebé en la nieve y lo llevó hasta su casa? Isabel asintió. El oficial observó al pastor alemán, que estaba sentado a su lado, inmóvil. Su presencia era imponente, pero su expresión no era de agresión, sino de pura determinación. Nunca había escuchado algo así, murmuró el policía. Vamos a revisar las cámaras de la zona y ver si encontramos algo. Las horas pasaron. Isabel esperó sentada en la comisaría, con el bebé en brazos y el pastor alemán echado a sus pies. Finalmente, el oficial regresó con el rostro tenso. ¿Encontramos algo? Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El policía colocó un laptop sobre la mesa y reprodujo un vídeo. La grabación mostraba una calle desierta, cubierta de nieve. Y entonces, una sombra apareció en la esquina de la pantalla, un auto viejo y destartalado.
El vehículo se detuvo unos segundos. Luego, la puerta del copiloto se abrió y alguien dejó la caja en la nieve. Isabel sintió el estómago revolverse. Unos segundos después, el auto arrancó y desapareció en la tormenta. El vídeo avanzó. Y entonces, apareció él. El pastor alemán entró en escena, moviéndose entre la nieve con dificultad, hasta que encontró la caja. La olfateó con ansiedad y luego comenzó a escarbar desesperadamente. Las lágrimas resbalaron por el rostro de Isabel mientras miraba al noble pastor alemán. Sabía que aquel perro no era común, su corazón lo había demostrado con creces. Sabía que eras especial, susurró, acariciando su cabeza con ternura. El oficial pausó el vídeo. Hemos identificado el auto. Vamos a encontrar al responsable. Isabel cerró los puños con determinación. Quiero ayudar, dijo sin dudar. El oficial asintió y luego añadió, hay algo más. Hemos preguntado a los vecinos y parece que este perro lleva años vagando por el pueblo. Nunca tuvo un hogar. Isabel miró al pastor alemán. Su historia de abandono era clara, pero había elegido salvar una vida en lugar de rendirse. Inspiró profundamente antes de pronunciar las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. Si nadie lo reclama, quiero adoptarlo. El oficial sonrió. Creo que él ya te eligió a ti. Cuando salieron de la comisaría, la tormenta había cesado. El cielo, antes gris y opresivo, se había teñido de un azul suave. El pastor alemán caminaba junto a ella, su postura erguida, su mirada firme. Y por primera vez, movió la cola. Isabel sintió un nudo en la garganta. Sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Vamos a casa. Los días siguientes transcurrieron con calma. El bebé, ahora limpio y envuelto en mantas cálidas, dormía plácidamente. Sus mejillas, antes pálidas por el frío, habían recuperado un tono sonrosado. El pastor alemán se había convertido en su guardián, alerta ante el menor sonido, su cuerpo erguido en protección del pequeño. Pero el cambio más notable se daba en él. Ya no se estremecía con el contacto de Isabel, ni dormía en la puerta como si temiera tener que huir en cualquier momento. Por primera vez en su vida, estaba aprendiendo lo que era un hogar. Hasta que todo cambió. Una tarde, mientras Isabel preparaba una mamadera, llamaron a la puerta. Un golpe seco, impaciente. El pastor alemán se puso de pie al instante, su postura tensa. Algo no estaba bien. Isabel tragó saliva y caminó lentamente hacia la puerta. Al abrirla, se encontró con un hombre alto, de ropa descuidada y una expresión inquieta en el rostro. Sus ojos recorrieron rápidamente la casa, como si estuviera buscando algo. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Isabel, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. El hombre frunció el ceño. Escuché que encontraste un bebé hace unos días. Isabel se tensó. Su instinto le gritaba que tuviera cuidado. ¿Por qué quieres saberlo?, preguntó con cautela. El hombre metió las manos en los bolsillos de su chaqueta y soltó una risa seca. Porque creo que ese niño me pertenece. El pastor alemán dio un paso adelante, interponiéndose entre Isabel y el desconocido. Su postura era firme, protectora. No gruñó ni ladró, pero su mirada lo decía todo, no vas a tocarlo. Isabel sintió el corazón latirle con fuerza. Si el bebé es tuyo, deberías haber ido a la policía, respondió con frialdad. El hombre torció la boca en una mueca. No quiero problemas. Solo vine a recuperarlo. No abandonas a un bebé en la nieve si realmente lo quieres de vuelta, replicó Isabel, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. El desconocido apretó los dientes. El pastor alemán avanzó un paso más. Era un movimiento sutil, pero suficiente para que el hombre lo notara. Sus ojos se desviaron hacia el perro y su expresión cambió por un instante. Ese perro, murmuró. Isabel entornó los ojos. ¿Qué pasa con él? El hombre parpadeó, como si dudara, pero luego negó con la cabeza. Nada, dijo, retrocediendo un paso. Olvídalo. Y sin otra palabra, se dio la vuelta y se alejó. Isabel se quedó de pie en el umbral, observándolo desaparecer en la distancia, con el corazón martilleándole en el pecho. El pastor alemán siguió su figura con la mirada, sin moverse de su lugar.
Algo no estaba bien. Y ella lo sabía. Sin decir una palabra más, el hombre se dio la vuelta y se marchó. Isabel cerró la puerta de golpe y apoyó la espalda contra ella, sintiendo su corazón retumbar con fuerza en el pecho. Sus manos temblaban. El bebé seguía dormido en la cuna, ajeno a lo que acababa de suceder. Pero el pastor alemán no. Seguía de pie frente a la puerta, con los músculos tensos y la mirada fija en la entrada, como si supiera que aquel hombre no se había ido para siempre. «Tú lo conocías, ¿verdad?», susurró Isabel. El perro no reaccionó, solo se mantuvo firme, vigilante. Un presentimiento recorrió la piel de Isabel como un escalofrío. Algo no encajaba. La actitud de aquel hombre, su insistencia por el bebé, pero sobre todo, su expresión al ver al perro. Como si hubiera visto un fantasma. Al día siguiente, Isabel decidió que necesitaba respuestas. Se dirigió a la comisaría con el bebé bien envuelto en una manta y el pastor alemán a su lado, caminando con su postura firme y atenta. El oficial que la había atendido la vez anterior la recibió con un gesto serio. «¿Qué sucede?» «Ayer, un hombre vino a mi casa», dijo Isabel sin rodeos. Dijo que el bebé le pertenecía. Pero cuando vio al perro, su actitud cambió por completo. El oficial frunció el ceño. «Describa su aspecto». Isabel le dio todos los detalles que recordaba. El oficial suspiró y abrió un archivo en la computadora antes de girar la pantalla hacia ella. La imagen que apareció en la pantalla le heló la sangre, era él. El hombre de la puerta. «Luis Ferreira», dijo el oficial en un tono sombrío. «Fue arrestado hace unos años por participar en peleas ilegales de perros. Salió en libertad hace poco, pero no teníamos certeza de que hubiera retomado sus actividades, hasta ahora». Isabel sintió un nudo en la garganta y miró al pastor alemán, que descansaba a sus pies con una expresión vigilante. Todo comenzaba a tener sentido. Si este perro ha estado en el pueblo durante tanto tiempo, ¿y si en realidad escapó de Ferreira? El oficial exhaló lentamente. Es una posibilidad. De regreso en casa, Isabel observó al pastor alemán con otros ojos. «Todo lo que has pasado», susurró, acariciándolo con ternura. El perro levantó la cabeza y, por primera vez, apoyó su hocico en la mano de Isabel. No necesitaban palabras. En ese gesto, Isabel sintió toda la confianza que le estaba otorgando. Y también su determinación de protegerla. Pero la calma no duraría mucho. Esa noche, Isabel despertó con un escalofrío. Había un sonido en la puerta. Un clic metálico, apenas perceptible, pero lo suficientemente claro como para hacerle comprender que alguien intentaba forzar la cerradura. Su corazón se aceleró. Se incorporó de golpe, tratando de no hacer ruido. Su primer instinto fue correr, llamar a la policía. Pero antes de que pudiera moverse, el pastor alemán ya estaba de pie. Su pelaje erizado, su cuerpo tenso, y un gruñido bajo y amenazante escapó de su garganta. Era la primera vez que Isabel lo oía gruñir de esa manera. No era miedo. Era una advertencia. El sonido en la cerradura cesó. Silencio absoluto. Solo el sonido de la respiración pesada del perro, su pecho subiendo y bajando lentamente, listo para atacar si era necesario. Isabel contuvo el aliento. Sabía exactamente quién estaba al otro lado de la puerta. Luis Ferreira había vuelto. Y esta vez, no venía a tocar la puerta. Isabel sintió que el tiempo se ralentizaba mientras sus manos temblorosas marcaban el número de la policía. Su voz apenas fue un susurro cargado de urgencia. «Ferreira está aquí, está intentando entrar en mi casa». Al otro lado de la línea, el oficial reaccionó de inmediato. «No abras la puerta. Vamos en camino». Pero antes de que pudiera responder, un sonido heló su sangre, el estruendo del vidrio estallando en la parte trasera de la casa. Giró la cabeza justo a tiempo para ver una sombra deslizarse por la ventana rota. Un frío aterrador la recorrió de pies a cabeza. Ferreira estaba dentro. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Isabel apenas tuvo tiempo de procesarlo cuando el hombre avanzó con pasos sigilosos por el pasillo. Pero lo que no esperaba era encontrarse con un guardián inesperado. El pastor alemán ya estaba allí.
En un instante, el animal saltó con una velocidad felina, derribando a Ferreira con un golpe seco. El hombre cayó al suelo con un grito ahogado, luchando por zafarse, pero el perro no se movió. Sus mandíbulas no se cerraron sobre él, pero su presencia era una advertencia clara: no te atrevas. «Suéltame, maldito perro», rugó Ferreira, forcejeando. Pero el pastor alemán ni siquiera parpadeó. Estaba entrenado para pelear, sí. Pero esta vez no lo hacía por obligación, sino por elección. Por primera vez en su vida, peleaba por algo que verdaderamente le importaba: su familia. Las sirenas resonaron en la distancia, como un eco de salvación. Isabel sintió que su alma regresaba a su cuerpo. «La policía está aquí», anunció con voz temblorosa. Ferreira intentó moverse una vez más, pero un mínimo ajuste en la presión de las mandíbulas del pastor en su chaqueta bastó para disuadirlo. Cuando los oficiales irrumpieron con linternas y armas desenfundadas, encontraron la escena clara como el agua: el perro había detenido al intruso. Ferreira fue arrestado en el acto. El bebé, mientras tanto, fue puesto bajo custodia temporal hasta que un juez decidiera su destino. Pero cuando el oficial que tomó el informe miró al pastor alemán, su expresión reflejaba asombro y respeto. «No sé qué historia tiene este animal, pero lo que hizo hoy, no lo hace cualquier perro». Isabel sonrió con los ojos humedecidos por las lágrimas y acarició el lomo del pastor. «No es cualquier perro», susurró con amor. «Es un héroe». El tiempo pasó. Unos días después, Isabel recibió la noticia: el bebé sería puesto en adopción. Su corazón latía con fuerza cuando se ofreció como tutora temporal. No podía permitir que se lo llevaran. Ese niño había llegado a su vida por una razón. Y en cuanto al pastor alemán, una tarde, cuando firmó los papeles de adopción en la veterinaria, el perro simplemente se echó junto a ella y soltó un largo suspiro. Era su manera de decirle que, al fin, podía descansar. Que ya no tenía que vagar sin rumbo. Que ya no tenía que luchar para sobrevivir. Porque, por primera vez en su vida, tenía un hogar. Un año después, la nieve volvió a caer en el pueblo. El bebé, ahora con mejillas sonrosadas y abrigado en un pequeño traje de invierno, reía en el porche mientras el pastor alemán lo vigilaba con la misma devoción protectora de siempre. Isabel, de pie en la puerta, los observó con una sonrisa. Los tres habían cambiado. El bebé ya no era un abandonado. El perro ya no era un callejero. Y ella ya no estaba sola. Se agachó junto al pastor, acarició su cabeza con ternura y le susurró con el corazón rebosante de gratitud: «Gracias por encontrarnos». El perro giró la cabeza, y por primera vez, movió la cola con total felicidad. Porque todos, sin importar nuestro pasado, merecemos una segunda oportunidad para ser felices.